Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo pastel de leche. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Para la base del pastel vamos a necesitar 2 tazas de harina de todo uso. De estas 2 tazas voy a agarrar 2 cucharadas y después les explico para qué las necesito. 3 cucharadas de agua, 2 cucharadas de azúcar y una barra de margarina, de preferencia que esté bien heladita. Para el relleno, que es la crema, el pastel, necesito 3 tazas de leche regular o descremada, como le guste a usted, taza y media de leche condensada, una cucharada de vainilla, 2 rajitas de canela y media taza de maicena. Aquí tengo 2 tazas, aquí tengo una, porque esta la voy a mezclar con la maicena, por eso la dejo aparte. Lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes secos. La harina con las 2 cucharadas de azúcar. Lo mezclo bien. Le voy a agregar la margarina en pequeños pedazos. Recuerde que tiene que estar bien helada la margarina. Antes del último pedazo, quiero un pedacito de margarina, embarrarlo aquí, mire, en papel de toalla, cualquier tapito que tenga, para engrasar el Pyrex, que es donde la cazoleja esta, que es donde voy a poner la base del pastel de leche. Puede hacerlo con margarina o con este aceite, no hay ningún problema. Y lo dejamos aparte. Ahora con los dedos, porque esta parte es más caliente de la mano, entonces con los dedos va mezclando la margarina con la harina. Aquí tengo 3 cucharadas de agua. Poco a poco se las voy agregando. Tiene que ser agua fresca, no tiene que ser agua tibia, ¿ok? Lo más helada que pueda. Entonces, ya vamos a sacarla de aquí del tazón para amasarla. Entonces esta harina que separé de la harina anterior es la que voy a utilizar para amasar la base del pastel, para que no se me pegue. Si la masa le queda muy dura, agréguele un poquito más de agua o un poquito más de margarina o manteca. Si no tiene margarina, puede usar manteca también. Entonces vamos a tratar de redondearla. Lo más que se va a tardar son de 3 a 5 minutos en esta amasada. Mientras mejor la amase, más fácil va a ser hacer la base. Aquí está la luna haciéndome cosquillas en los pies. Bueno, esto ya está listo. Ahora vamos a enharinar más nuestra base esta para estirar la masa para el pastel de leche. Ahora voy a encender el horno a 350. Ahora vamos a estirar nuestra masa
Con un rodo es más fácil. Si usted no tiene un rodo de esto, pues no hay necesidad de usarlo. Porque mire, puede hacerlo como hace las tortillas, lo estira con los dedos de la mano. Trate de estirarlo bastante para que no le vaya a quedar muy gruesa esta base. Mire que parece que estuviera haciendo tortillas de harina. Estírelo bien. Vamos a ver si ya cabe. Sí, ya es suficiente. Vamos, recuerde que le puse un poquito de margarina, recuerden, con el papel toalla. Un poquititito, solo medio engrasada. Puede ser con aceite también o manteca, lo que tenga a mano. Ahora con mucho cuidado lo levantamos y lo pasamos a nuestro molde. Bien, ya está bien compactado. Le vamos a cortar las partes que están muy largas. Ok, y el horno está listo. A este pastel de leche le encanta a mi marido, porque dice que se acuerda de el Salón Héctor de Tela, de don Héctor Colindres, que hacía un pastel de leche. Pues él cuando lo prueba cierra los ojos y se transporta a su amada infancia. Entonces, si usted tiene por casualidad de 50 años en adelante, me imagino, y es de tela, me imagino que probó ese pastel de leche del Salón Héctor. Por lo menos el Salón Héctor lo conoció, aunque no haya probado el pastel. Le hacemos una pequeña decoración, así como que ponemos el dedo aquí. Aquí. Ponemos otro dedo aquí. Bueno, ya di la vuelta. Le aplasto esto para que me quede más paradito. Bueno, ahora ya está listo para meterlo al horno, pero antes de meterlo al horno lo vamos a pinchar con un tenedor. ¿Por qué? Porque si no hago esto, cuando empiece a cocinarse esta base, galleta o como me le quieran llamar, entonces se hace desde el centro se sube, pareciera un volcán. Entonces esto hace que el vapor salga por estos hoyitos y se cocine bien. Lo vamos a meter al horno a 350 grados por 35 minutos. En 35 minutos nos vemos nuevamente. Que ya pasaron los 35 minutos. Miren, soy experta en el reloj de Tevez. Gracias, Tevez. Ok, ya nuestro... Me salió una chiquitita también de la masa que me sobró. Entonces aquí lo tenemos, la base de nuestro pastel de leche. Dejamos que se enfríe. Apagamos. Ahora vamos a preparar nuestra
la mezcla de la crema. Las 3 tazas de leche, 1,5 de leche condensada, 1 cucharada de vainilla, 2 rayitas de canela y media taza de maicena. Ahora vamos a calentar nuestra fridera, honda, tiene que ser honda. Le vamos a agregar 2 tazas de leche. La otra la necesito para mezclar la maicena. Las 2 rajitas de canela. Voy a esperar a que se caliente, empiece a hervir la leche, pero antes de que hierva le voy a agregar la leche condensada. Empieza a calentar la leche, entonces le agregamos la leche condensada, 1,5 tazas, porque le echo leche condensada porque no le echo azúcar. Si le echa leche evaporada, entonces puede echarle tal vez media taza de azúcar. Recuerde que siempre hay que probar, como le dicen, al gusto, ¿verdad? Ahora nos vamos a ayudar con un batidor de globo. Mire, globo en realidad, parece esos globos aerostáticos. Empezamos a moverlo para que no se nos vaya a pegar en el fondo. En este momento vamos a agregarle la maicena, media taza de maicena, la mezclamos bien. Cuando nuestra leche esté hirviendo, le voy a agregar la maicena. Aquí mismo voy a agregar la cucharada de vainilla y la sal. Se me había olvidado mencionarlo. ¿Cuánto de sal? 1 punto de sal. Pero, ¿qué es un punto de sal? Mi mamá dice que un punto de sal es agarrar con los 3 dedos nomás, no todo aquí, sino con la punta de los dedos, agarrar así. Miremos cuánto es. Este es un punto de sal. Lo estamos batiendo. Entonces no voy a olvidar la leche que tenga ya. Cuando yo ya vaya a hervir aquella leche, le agrego esta. Miren cómo quedó la base de nuestro pastel de leche. Podría ponerlo ya en otro plato, pero de modo ahí está comodita y no me molesta y que se quede. En este momento le voy a sacar la canela porque esta leche ya empieza a hervir. Ya le voy a agregar la maicena con la taza de leche, con la 3ª taza de leche. Pueden ver que ya está empezando a hervir, se está empezando a mover, pero no tengo que parar de batirlo, porque si se me pega se me va a ahumar, entonces sería pastel de leche ahumado. Bueno, ya nuestra leche está hirviendo. Ahora le agregamos la mezcla de 1 taza de leche, el puntito de sal, la vainilla y la maicena. Y no tenemos que parar por ninguna circunstancia, porque si no se nos va a empelotar. Pueden ver cómo está espesando. Apago la estufa. Ahora lo voy a echar al molde. Así caliente, se agrega la mezcla. Sobrado un poquito, se le voy a echar a este
este otro pastelito. Esta mezcla es tan rica. Tiene que estar bien caliente cuando se echa en esta base. Deliciosa. Ahora le vamos a agregar un poquito de canela al gusto. Si le gusta mucha canela, échele mucha canela. Si le gusta poquito, pues solo poquito. Es al gusto. Trato de cubrirlo todo. Bueno, ahora espero que se enfríe y lo meto a la refrigeradora después, como mínimo 4 horas. Pero es mejor para el siguiente día, porque mientras más refrigerado esté, más sabrosa se siente este pastel. Así que nos vemos mañana para probarlo. Hola mis amigos y amigas, ya pasaron más de 24 horas desde que hice mi pastel de leche. Ahora ya lo vamos a probar. Recuerde que con 4 horas es suficiente, pero mientras más tiempo esté en la refrigeradora, se compacta más la leche. Ahora vamos a probar el postre favorito de mi marido. Él dice, si no cierra los ojos, no siente lo que yo siento. Oh, mire qué belleza. Esto que está aquí es canela, que cuando lo partí quedó pero bien compactado, lindo. Pero miren la base, quedó bien durita, no se desborona y bien compacta la leche. Vamos a probarla. Mi marido dice que hay que cerrar los ojos para transportarse. A ver. Wow. Definitivamente transporta. Me transporta al Parque Central, al cauce que está frente al donde está el Salón Héctor. Me transporta a la playa, me transporta a mi infancia, a mi adolescencia. Está delicioso. Juan Carlos, complaciendo peticiones. Espero que lo hagas. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.